Ok, muy buena tarde. Hoy vamos a estar trabajando con un muro de contención, pero en este caso un muro emboladizo. Ya estuvimos trabajando lo que son muros de gravedad y nos dimos cuenta que una de las grandes limitantes es que su dimensión es muy grande. De hecho, se volvería antieconómico realizar un muro de más de unos 3 metros porque realmente en la base tendríamos que estar hablando ya casi de 1,5 metros, ¿verdad? Eso es mucho material, ¿verdad? Mucho concreto ciclopio. Y si lo que queremos es pues tener un muro de contención funcional, pero ocupando menos espacio y así también llegar a alturas mayores, podríamos usar un muro emboladizo. Este muro pues tiene más o menos el esquema de lo que estoy mostrando a continuación. Vamos a estar haciendo un ejemplo en el cual aquí tengo los datos del suelo, digamos, los tengo en naranja, ¿verdad? En este caso un peso específico de 1.4 toneladas por cada metro cúbico, un ángulo de fricción de 30 grados, una cohesión de 0.4 toneladas metro cuadrado y un valor soporte del suelo o carga presión de suelo máxima de 21 toneladas metro cuadrado. En este caso, como va a ser concreto reforzado, va a ser el concreto de peso normal de 2.4 toneladas metro cuadrado en promedio. Este muro también va a tener una sobrecarga arriba. Imagínense ustedes que es cuestión de carga viva, del peso propio de una estructura que esté ahí, de aproximadamente, según mi cálculo de carga, ¿verdad? Mi integración de cargas, 0.7 toneladas metro cuadrado. Entonces, esos son los datos del problema. Tenemos que salvar una altura de 3.5 metros, ¿verdad? Así va a ser las condiciones del problema. Entonces, ese va a ser mi valor de H. Pero luego tengo un H mayúscula. Ese H mayúscula es la longitud total de esa talud que hay que salvar, más lo que va a estar enterrado, que en este caso estoy proponiendo 1 metro de lo que está enterrado, ¿verdad? Es decir, desplante más el espesor de la zapata del muro. Como cualquier diseño, este va a ser un procedimiento iterativo. Sin embargo, yo ya tengo algunos chequeos hechos de manera de que el problema nos cuadre con las dimensiones que voy a plantear, ¿verdad? Entonces, esos son los datos iniciales. Lo que me tocaría ahora es predimensionar el muro. Ya tenemos pues esta distancia 3.5, pero las demás dimensiones no. Lo primero que vamos a predimensionar es la cortina o el espesor de la cortina, que sería el espesor real que va a tener este muro, este valor de S que miramos acá. Y en este caso, las condiciones es de que este valor esté entre H mayúscula sobre 12 y H sobre 10. Estamos hablando, entonces, si tenemos 450, que más o menos va a estar entre 0.38 y 0.45 metros. Vamos a adoptar un valor de cortina o de espesor de cortina de 0.4 metros. El siguiente dato que vamos a predimensionar es la base, o sea, este valor de B. Este valor de B de la base lo vamos a obtener en el rango de 0.4 de H a 0.9 de H. Podemos tomar 0.5 de H, que en este caso sería la mitad de 450, un valor de 2.25 metros. Siguiente a predimensionar, la longitud del pie. El pie es esta distancia que aquí tengo con una P, es decir, lo que va a salir digamos, del lado de adentro del muro. Aquí creo que es un buen momento para hacer la salvedad que este muro va a tener presión activa. Es esta parte de acá, digamos, la altura grande que hay que salvar, pero que también va a tener una presión pasiva aquí por la parte que está enterrada, ¿verdad? O sea, como otra presión que le va a hacer en el lado contrario. Pues esa longitud P que va a estar de mi muro, la voy a predimensionar con la fórmula de B tercios. Es decir, esa sería una longitud mínima. Entonces B tercios sería 450 tercios. En este caso estamos hablando de 450. B tercios sería 2.25 dentro de 3. Un valor de 0.75. Ese valor de 0.75 o 0.76 sería el mínimo, pero yo puedo adoptar uno mayor. En este caso voy a adoptar el valor de 0.8 metros. Por último,
voy a predimensionar el espesor de la zapata. Este espesor va a depender del corte, el corte que se genere en la zapata. El mínimo tendría que ser 25 centímetros o 0.25 metros. Mínimo, ¿verdad? Yo le voy a colocar para esta iteración un valor de 0.4, ¿verdad? Tendremos que ver si chequea o no chequea más adelante. Siguiente paso que vamos a hacer es obtener las presiones. Como les adelanté hace ratito, vamos a tener una presión activa por el peso del suelo, una presión activa por la sobrecarga de 0.5 que vimos ahí arriba, y una presión pasiva, ¿verdad? Que va a ser por la parte que está enterrada del muro. Entonces, ahora lo que nos corresponde es calcular estas presiones. Muy bien, para calcular esta presión activa y presión pasiva en este caso, lo primero que tenemos que usar para la teoría de Rankine es los coeficientes de presión activa. En este caso, pues la fórmula ya la conocíamos. Y pues es 1 menos el seno del ángulo de fricción sobre 1 más el seno del ángulo de fricción. Esto para los 30 grados que estamos manejando nos da un valor de 0.33. Y calculando la presión, en este caso con una distribución triangular, un medio del coeficiente por el peso específico del suelo por la altura al cuadrado, me está dando un valor de 4.725 toneladas metro cuadrado. Este mismo coeficiente lo uso para la presión de sobrecarga, en la cual pues es el coeficiente por la altura por la sobrecarga, que ya vimos que era de 0.7 toneladas metro cuadrado. Y me está dando un valor de 1.05 toneladas metro cuadrado. Estos son como que los triángulos y el rectángulo que tengo en rojo. Y para el pequeño que está en azul, que sería la presión pasiva, el coeficiente es el inverso, es decir, 1 más seno de ángulo de fricción sobre 1 menos ángulo de fricción, y eso me da un valor de 3, el cual aplico también en la fórmula de presión pasiva, que es igual a la de activa, solo que con el coeficiente no activo sino pasivo, y con la salvedad que la altura no sería en los 4.50 que teníamos originalmente, sino se limita únicamente al metro que está profundizada la cimentación o el desplante más el espesor de la zapata. Haciendo ese cálculo me está arrojando un dato de 2.10 toneladas metro cuadrado. Muy bien, ya que tenemos estos valores, podemos pasar a hacer los diferentes chequeos. El primero es el chequeo por volcamiento. En este chequeo pues vamos a hacer una sumatoria de momentos tanto en una como en otra dirección. Lo primero que vamos a obtener son los resistentes. Para eso primero vamos a traer a colación el dibujito del muro y vamos a numerar nuestras figuras. Los primeros que vamos a ver para hacerlo de concreto, primero vamos a poner los títulos. Número de figura. Tenemos también área, peso específico, peso que sería la multiplicación de estas dos últimas, brazo para los momentos y el momento, ¿verdad? Para poder hacer esa sumatoria. Muy bien. Vamos a empezar a numerar figuras. Las primeras dos van a ser las que son propiamente de concreto, es decir, la zapata y la cortina. 1 y 2. Y para eso, pues lo primero que vamos a sacar es la número 1, el área. Ustedes pueden corroborar después esa área. El peso, al ser concreto, vamos a agarrar el 2.4. La multiplicación de estas dos últimas me da 2.16. El brazo, en este caso sería 1.125 porque es la mitad de los 2.25 que tenía de longitud de esta zapata. ¿Ok? Y pues el momento sería únicamente peso por brazo. Figura número 2. El área. El peso sigue siendo el de concreto. Multiplicación de estas dos últimas. El brazo. Si ustedes lo ven, serían los 0.8 que me quedaban de pie, más la mitad de los 0.40 que tiene de espesor la cortina. Entonces, eso me da 1 metro. Y
Multiplicando estos dos últimos, pues me queda 3.936. Hay una tercera figura que vamos a colocar acá, que para este ejemplo no existe, que sería en el caso que el muro fuera triangular. Obviamente, si yo la incluyo, me va a aportar resistencia, pero me va a robar espacio. Entonces, lo que queríamos con este muro era evitar que me robara espacio. Si yo fuera a hacer un triángulo acá, en este caso, pues el área va a ser 0, entonces esa figura no la voy a tomar en cuenta. Entonces, si la tuviera, yo la tendría de concreto, pero no existe. Entonces, todos van a ser ceros. Y empezamos ahora con la parte de suelo. Vamos a poner la figura número 4, que sería esta parte. Esta parte también ayuda a la estabilidad, porque ese pedazo de suelo que queda sobre el pie ayuda a la estabilidad del muro. Si le sacan el área, que sería 0.8 por 0.6 que tenía de profundidad, encontramos esa área. El peso ahora sería 1.6 porque no estamos hablando de concreto, sino de suelo. Multiplicando los dos me da este valor. El brazo sería 0.4, la mitad de 0.8. Y el momento de la multiplicación. Figura número 5. Figura número 5 sería esta masa grande de suelo. Ahí sería el 1.15, creo que me quedaba, restándole los 2.25 que tiene de base, menos el 0.8 y el 0.4. Por la altura, que en este caso sería los 4.50 menos el espesor de la zapata, me da esta área, 4.35. Luego el peso específico de suelo, ¿verdad? En algún ejemplo posterior podría ser que los suelos de la figura 4 y 5 sean diferentes. Se puede llegar a pasar. Multiplicación de los dos. El brazo. En este caso tenemos que buscar el punto medio de este rectángulo. Entonces tendríamos que ver el 0.8 más 0.4 más la mitad de esta distancia. Y así encontraría el brazo y mi momento. Y la última figura va a ser provocada por la sobrecarga, porque la sobrecarga, no toda, pero esta parte que tengo acá, ayuda a la estabilidad del muro, o sea, solo lo que quede encima de este talón. Si este talón fuera más corto, se imaginarán ustedes que el aporte de tanto del suelo que queda arriba como de esta sobrecarga sería mucho menor. El área, pues, en este caso sería también el área de la número 5. El peso sería 0.7. ¿Por qué 0.7? Porque es la sobrecarga. El peso sería la multiplicación de estos dos. El brazo estaría también justo al mismo punto, ¿verdad? Y el momento de la multiplicación de ambos. Y también voy a sacar las sumatorias de estas dos columnas, tanto la de peso como la de momento. Ahora voy a ir por los momentos actuantes. Aquí vamos a hacerlo más fácil. Los momentos actuantes son básicamente las presiones activa y de sobrecarga. Vamos a obtener fuerza, brazo y momento. El empuje activo y el empuje de sobrecarga ya los obtuvimos hace rato aquí. Los primeros dos, 4.7 y 1.050. El brazo, aquí ya estamos hablando de distancias verticales, no horizontales. Entonces, si nuestro punto de referencia sigue estando en la esquina inferior izquierda del muro, en el caso del empuje activo, que es un triángulo, sería un tercio de la altura, o sea, 450. Perdón, 450 entre 3, 1.50. Y el de la sobrecarga, que es un rectángulo, sería justo la mitad de 450. Y luego, pues, multiplicar estos dos me da los momentos. Puedo sacar las sumatorias de estos también, tanto de fuerzas como de momentos. Pero yo quiero ahora también, o me hace falta ahí por ahí un secreto, que es que aparte del empuje pasivo, yo no lo sumo acá, sino que este empuje pasivo también me está ayudando a vencer, o está siendo un aliado, en este caso, del peso del muro. Este empuje pasivo ya lo habíamos obtenido, que era 2.10, ¿verdad? Y únicamente vamos a colocar el brazo, que sería un tercio de la altura, que era 1 metro, entonces 0.333 o un tercio, como quieran. Y un tercio por 2.10, pues 0.7. Básicamente eso. Para hacer el chequeo por volcamiento o por volteo, yo voy a usar un factor de seguridad de 2 esta vez.
Y básicamente lo que tengo que hacer es sumar los momentos de aquí arriba, que eran 18.29, más la presión pasiva, que en este caso 0.7, un pequeño aporte más, sobre los momentos actuantes, que era 9.45. Si yo hago esta operación me está dando un valor de 2.1, lo cual es mayor que 2, que es el factor de seguridad que coloqué, y por lo tanto yo podría decir que sí cumple con este chequeo por volcamiento, ¿verdad? Por eso las dimensiones que propuse, ya que justamente con estas dimensiones sí me está cumpliendo con el factor de seguridad. Bueno, pues luego de haber realizado el chequeo por volcamiento, por volteo, vamos a hacer ahora un chequeo por capacidad de carga o valor soporte. Para eso pues vamos a utilizar esta fórmula, que básicamente es un valor de A, es una constante, la cual se obtiene pues haciendo una suma algebraica de momentos, sumando los momentos resistentes, la presión pasiva, menos los momentos actuantes, sobre la sumatoria de pesos. Sumatoria de pesos, pues voy a volver al ejercicio anterior, a lo que veníamos haciendo. Sumatoria de pesos sería esta, el 13.53, y el numerador sería el 18.29 más el 0.7 menos 9.45, que sería, ¿ok? Bueno, volviendo otra vez al tema, vamos a obtener la carga máxima, o la precarga máxima actuante, que se obtiene la sumatoria de pesos sobre 1.5 por el valor de A que acabamos de sacar, por B, que es la base, en este caso 2.25, ¿sí? Que teníamos de base del cimiento, y me da un valor de carga máxima de 5.68. Esta es la que tiene que ser menor de 21 toneladas, me parece que habíamos dicho, de valor soporte. Podemos hacer la división y me da un factor de seguridad de 3.7, lo cual es mayor que 3, ¿verdad? Que en este caso sería el factor de seguridad que queríamos controlar, por lo tanto sí chequea. Luego vamos a hacer un chequeo por deslizamiento. Este chequeo por deslizamiento, pues usamos una fórmula en el video del muro por gravedad. La pueden ustedes corroborar. Básicamente se usa la sumatoria de pesos, un nuevo ángulo, que también va en función del ángulo de fricción, el valor de la cohesión y el valor de la presión pasiva. Operando estos valores me está dando un valor de 6.02 toneladas. Y eso se podría decir que es lo resistente. Lo actuante sería básicamente la sumatoria de las fuerzas actuantes, las que aparecen en empuje pasivo, en empuje activo y empuje por sobrecarga, que me están dando un valor de 5.77 toneladas. Nos damos cuenta entonces que es mayor, un poquito mayor, 1.04. Sin embargo, es menor que el factor de seguridad que queríamos de diseño, que era de 1.5 para este ejemplo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Aumentar las dimensiones, pero por criterio pues no es muy económico aumentarlo mucho más, solo para que cumpla el deslizamiento, cuando tenemos una solución más práctica, que es diseñar un pequeño diente. Este pequeño diente es básicamente una prolongación de la zapata, ¿verdad? Que sirve para generar fricción, para aumentar la resistencia de deslizamiento. Quizás en un video posterior vayamos a ver cómo dimensionar y diseñar el diente ¿verdad? Por el momento vamos a continuar y vamos a hacer el nuevo chequeo o el nuevo armado, ¿verdad? Porque, digámoslo así, ya tenemos dimensionado nuestro muro, pero nos hace falta colocarle el armado, ¿verdad? A ver cómo va a ir el acero. Y chequear también el corte, que eso no lo hemos hecho. Vamos a llamar nuestras presiones a la presión activa y la presión de sobrecarga. Estas las obtuvimos en el dimensionamiento, cuando obtuvimos las presiones, los empujes. Y vamos a llamar también a nuestro espesor de zapata, que en este caso era de 40 centímetros. Ustedes se recordarán de la teoría de flexión de vigas,
que nosotros no usamos el espesor completo, sino que usamos un peralte efectivo. Ese peralte efectivo debemos de quitarle el recubrimiento. En el caso de zapatas, y de cualquier cimiento, el recubrimiento es de 7.5 centímetros. Y para este ejemplo vamos a proponer varillas de 1 pulgada, número 8, con un diámetro de 2.54 centímetros. Entonces yo le restaría 40, 7.5 y la mitad de 2.54, que es la mitad de un diámetro, para obtener el valor del peralte efectivo, que me da de 0.3123 metros o 31.23 centímetros. Este valor me va a servir primero para hacer un chequeo a corte. Para el chequeo a corte voy a comenzar a necesitar el valor de F'C y F de Y. En este caso vamos a diseñar con un F'C de 210 y un FDY de 2810, un grado 40. Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a obtener el corte resistente con la fórmula de corte de la CI 318. Ahí únicamente requerimos el valor de F'C y el valor de D, que en este caso es el peralte efectivo. Ese corte resistente me está dando 23.584 kilogramos metro. Pero como todo lo he venido trabajando en toneladas, voy a hacer una división dentro de 1000 para que me dé 23.58 kilogramos metro. Ya tengo el corte resistente. ¿Cuánto es el actuante? El corte actuante únicamente vamos a sumar la presión activa y la presión de sobrecarga, las que coloqué hace ratito, y las voy a multiplicar por un factor 1.7, que realmente este factor es un factor de carga última, ¿verdad? Como podría haber colocado 1.6 y mi criterio me lo dice, ¿verdad? Respecto a GIES, en el sentido de poder factorar esta carga. Usando el del 1.7 me está dando un valor de 8.2943 tonelada metro. Nos damos cuenta que es menor al 23.58, ¿verdad? En este caso, como el corte resistente es mayor al corte último o al corte actuante, sí nos chequea por corte. Y el espesor de 40 centímetros está correcto. Aquí me podrían decir, bueno, entonces reduzcamos el espesor a 30, a 25, ¿verdad? Porque está sobrediseñado. Pero si ustedes se recuerdan, si modificamos eso, tenemos el problema de que por volteo quizás ya no, mejor dicho, con una gran seguridad ya nos cumpliría. El último que vamos a hacer es chequear a flexión o diseñar a flexión, como que fuera una viga. Vamos a obtener primero el acero mínimo. El acero mínimo de zapatas, de muros, de losas es igual. Vamos a usar la fórmula de 14 por F'C, por raíz de F'C, perdón, por 100 sobre F de Y. Aplicando esta fórmula, me está dando un valor de 15.55 centímetros cuadrados. El 100 se recordarán que es para hacer un factor de conversión por centímetro, ¿verdad? Bueno, teniendo este valor, entonces yo tendría que checar, bueno, ya tengo el acero mínimo, pero necesito ver el acero real, digamos, el acero que demanda el momento actuante. Y para calcular el momento actuante voy a usar la siguiente fórmula. Siempre este factor 1.7, que es un factor de carga última. Y luego vamos a utilizar esta fórmula en el cual tenemos presión activa y presión de sobrecarga. Ambos multiplicándolos por H menos T. H menos T es básicamente 450 menos el espesor de la zapata, ¿verdad? Que es realmente la longitud libre de la viga, si lo quieren ver así, de la viga en voladizo que nos va a quedar de muro. Y esto dividido 3 y dividido 2 depende de la distancia del centroide. Recuérdense que la presión activa es triangular y la presión de sobrecarga es rectangular. Operando me está dando un valor de 12.44 tonelada metro. Y ese valor lo voy a meter yo a la fórmula cuadrática para obtener mis valores de área de acero. Aquí en la fórmula cuadrática ustedes tendrán que utilizar F de Y, F'C, el D y una base de 100 centímetros. La franja unitaria. Y me está arrojando un valor de centímetros cuadrados de 16.25. Entonces para este caso yo diseñaré con 16.25. Si en caso me hubiera quedado menor al 15.55, pues yo tengo que trabajar con el 15.55, ¿verdad? Con el acero mínimo. Únicamente me resta proponer el armado para 16.25 centímetros cuadrados. Si yo propongo una barra número 8, que tiene un área de 5.1 centímetros cuadrados,
Yo tengo que dividir los 16.25 que requiero entre los 5.1 que me aporta cada barra. Y necesito básicamente 3.18 barras por cada metro. Entonces, cada metro entre 3.18 estoy hablando de una separación más o menos de 31.4 centímetros. Lo que viene con, y sí que por conveniencia, siendo barras de 1 pulgada que a 30 centímetros. Si las barras número 8 se me hacen muy grandes y poco prácticas para construir, puedo usar barras de media, número 4, un área menor, 1.29. Y en este caso dividiría el 16.25 dentro del 1.29 y me da un valor de 6.37. 100 centímetros dentro de 6.37 me está dando una separación de 15.68 centímetros. Lo que viene siendo 15 centímetros de separación entre cada barra de. Básicamente, mitad de área, mitad de distancia también, ¿verdad? O doble de cantidad de varillas. Estas varillas, si ustedes tienen la duda, pues básicamente son las varillas que están aquí en rojo. Se dan cuenta de una longitud libre, que es la de la viga. Básicamente es como una viga en voladizo que estuviera de un lado empotrado en el suelo. Y también el muro tendría que llevar estas barras que están dibujadas en morado, que es barras por temperatura, ¿verdad? En el otro sentido. Entonces, básicamente eso sería lo que teníamos que trabajar por hoy. Vamos a quizás expandir en un próximo video el tema del diseño de armado de las otras partes del muro y del dimensionamiento de dientes, ¿verdad? Pues eso sería todo por hoy. Les agradezco y nos vemos en una próxima.